Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La idea sería poder ir arrancando a la brevedad con este anteúltimo ya encuentro del Seminario de Ecologismos Materialistas que organizamos desde el programa Lectura Mundi de la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio de la Universidad de San Martín, junto al Centro Ciencia y Pensamiento. La idea sería que podamos, en la medida de lo posible, ir prendiendo las cámaras para poder encontrarnos, pese a lo que habilita la instancia virtual. Y yo me vuelvo a presentar. Mi nombre es Verónica Gui, estoy coordinando estos encuentros. Hay varios nombres nuevos en el espacio. Eh, y este ya viene a ser el anteúltimo de los martes en los cuales nos vamos a estar encontrando para discutir particularmente en torno a lo que tiene que ver en este caso con la perspectiva de los ecofeminismos, su perspectiva teórica en primera instancia y también la posibilidad que nos habilitan de realizar un abordaje de problemáticas que lentamente a lo largo del seminario se van comenzando a situar más en nuestra realidad histórica, material más concreta. Para eso, justamente, está con nosotros hoy Soledad Fernández Bouzo. Soledad es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani y también del CONICET. Es una institución muy valiosa, ¿no? En lo que implica la historia de la ciencia pública de nuestro país. Ella es especialista justamente en la temática de los conflictos ambientales, particularmente en lo que tiene que ver con la cuenca Matanza-Riachuelo. Tiene una cátedra también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde se trabajan temáticas vinculadas a nuestros ecofeminismos. La idea, básicamente hoy, es que podamos iniciar la conversación en torno a lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder pensar particularmente, había dos soportes bibliográficos para el encuentro. Uno era un artículo de investigación, otro era un soporte más audiovisual, que es algo que no solíamos hacer, pero que nos pareció interesante para poder trabajar la temática de la cuenca Matanza-Riachuelo y el rol de las feminidades, pero también el entramado colectivo que se construye en ese barrio del sur del conurbano bonaerense, de Avellaneda, que es Villa Inflamable, un espacio muy histórico en lo que tiene que ver con las demandas ambientales urbanas. La idea de hoy en esa sintonía, digamos, es poder empezar a pensar en cómo incluso en estos espacios urbanos, porque veníamos hablando mucho del extractivismo también en el encuentro pasado, en clave, por ejemplo, de la gran mina planetaria, ese concepto que nos traía Martín Arboleda. Pero incluso en lo urbano hoy se está verificando una matriz extractivista de raíces coloniales y un poco de eso es de lo que queremos conversar hoy y de poder pensar en una perspectiva que nos sitúe en este momento histórico de crisis civilizatoria con la posibilidad de formular alternativas. En primera instancia, alternativas de organización colectiva, pero en segundo también alternativas de lectura teórica que nos permita indagar, ¿no? En este entramado entre la crisis ambiental, socioambiental y la crisis de cuidados que también se registra en nuestra sociedad hoy. El ecofeminismo se nos aparece, digamos, un poco como una praxis teórica que apunta a la superación de esos dos nudos tan problemáticos en lo contemporáneo, y un poco por eso la perspectiva que tenemos hoy es que Soledad pueda charlar con nosotros en torno a esta y muchas otras temáticas que ella va a poder comentar mucho mejor que yo, así que sin mucho más las dejo recordando la modalidad del espacio, que es poder dar lugar en primera instancia a una presentación por parte de ella que nos está acompañando hoy y luego abrir obvio el espacio a la conversación y a la pregunta. Nada, volver a agradecerte, Soledad, por estar con nosotros hoy. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. No, bueno, gracias a vos, Sol, a ustedes, a Lectura Mundi, al Centro Ciencia y Pensamiento, a la Secretaría de Cultura, a Territorio y Universidad de la UNSAM por esta invitación. La verdad que fue muy estimulante porque además de, digamos, de venir
ya pensando, ¿no? Desde hace un tiempo cómo indagar en este cruce entre los ecologismos y los feminismos, que de hecho, bueno, plantean las miradas ecofeministas. En el caso de este seminario, me pusieron a estudiar de alguna forma en estos días con mayor profundidad el vínculo que el pensamiento ecofeminista o que las propuestas ecofeministas tienen con la filosofía materialista y la filosofía materialista posthumana, ¿no? Bueno, se viene charlando y se viene introduciendo más que nunca en los debates. Así que, bueno, quería agradecer esa oportunidad. Y bueno, gracias por supuesto a todos los presentes, porque bueno, seguramente vamos a entrar en diálogo y a intercambiar un montón de miradas y de experiencias bueno, que eso lo hace más rico aún, ¿no? A toda la presentación. Bueno, como les comentaba Sol, la idea de la jornada de hoy es presentarles a grandes rasgos qué es lo que se está debatiendo en torno a las miradas ecofeministas, que vamos a ver que implica una serie de cosas, una serie de debates, una serie de miradas que están, eh, digamos, reeditándose, ¿no? Porque tiene su historia. Pero al mismo tiempo, sobre todo en la segunda parte de la exposición, me voy a referir a cuál es la recepción en América Latina o en Abya Yala, ¿no? Y a partir de ahí empezar a pensar estas miradas, la cuestión o los debates en torno al ecofeminismo en relación a las producciones latinoamericanas, a las producciones de nuestra región. Y bueno, y por supuesto también ejemplificando con muchas experiencias de nuestro país, ¿no? De Argentina. No sé si habrá colegas, compañeros de otros países de América Latina, pero bueno, de todas maneras vamos a hacer referencia a la región, ¿no? Por compartir una serie de particularidades. En principio, bueno, se preguntarán a qué nos referimos cuando hablamos de ecofeminismo. Em, la, 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 la- el término es acuñado en los años 70 por Françoise Dobon. Françoise Dobon fue una filósofa, pensadora, activista, militante, que incluso compartió diversas luchas con Simone de Beauvoir, era amiga de Simone de Beauvoir. Y en su en uno de sus ensayos, El feminismo o la muerte, de 1974, es donde acuña el término ecofeminismo para referir a lo que ella identificaba como conexiones ideológicas entre la apropiación, o mejor dicho, las violencias sobre los cuerpos y sobre todo sobre los cuerpos feminizados, sobre los cuerpos de las mujeres, pensado en esa época, y la apropiación de la naturaleza, ¿no? Ella identificaba en ese primer trabajo, en ese primer ensayo, conexiones, ¿no? Ideológicas entre la violencia de los cuerpos de las mujeres y la apropiación de la naturaleza. Con lo cual, ella también lo pensaba muy en relación con las luchas en las que ella estaba involucrada, que eran las luchas de feminismos urbanos del norte global en relación a los movimientos antinucleares, a la crisis del petróleo en los años 70, a la medicalización de los cuerpos, ¿no? Y a las violencias ginecológicas, obstétricas, que ya se empezaban a identificar justamente como violencias en esa época sobre los cuerpos de las mujeres, así como también en el sur global, por ejemplo en la India, distintas, o incluso también en América Latina, bueno, Venezuela, un montón de países que también en donde empezaron a emerger grupos que empezaron a demandar por las consecuencias de la implementación de políticas extractivistas impulsadas para fomentar el desarrollo desde el Banco Mundial, el FMI, que ya estaban en boga en ese momento histórico, y por supuesto los impactos que eso empezaba a tener en los modos de vida de poblaciones locales, ¿no?
Y uno de los hitos fundantes en esto de pensar ya en los años 70, el impacto, digamos, de determinadas políticas extractivas en el sur global, uno de los hitos fundantes del ecofeminismo pensado como praxis, ¿no? Más como activismo que como teoría o que como pensamiento filosófico, se da en relación al movimiento Chipko, que el movimiento Chipko, yo no sé si conocen, pero bueno, fue un movimiento de mujeres en la India que defendían los árboles abrazándolos, digamos, para defenderlos de la tala, ¿no? De los desmontes que suponía ya en ese momento el avance del modelo productivo agroindustrial, ¿no? En este movimiento estuvo involucrada Vandana Shiva, yo no sé si conocen a Vandana Shiva, hoy por hoy es una de las referentes de una de las corrientes del ecofeminismo, ya vamos a hablar sobre eso. Eh, y mm, bueno, digamos, se identifica este movimiento como uno de los momentos fundantes, ¿no? De pensar el ecofeminismo como lucha, como proyecto político, como manifestación política. Pero también, como les decía antes, tenemos que pensar que ya en aquella época empezaban a surgir movimientos de mujeres en la lucha antinuclear, en relación a la crisis del petróleo y otras cuestiones vinculadas, sobre todo a las consecuencias de todos los procesos de industrialización que se profundizaron en el siglo XX y que ya hacia fines del siglo XX empezaban a identificarse ciertos impactos negativos, ¿no? De manera que cuando hablamos de que feminismos, lo cierto o lo más atinado es hablar de ecofeminismos. ¿Por qué? Porque nos referimos a una teoría crítica plural, a un movimiento social, a una filosofía de vida, a un proyecto político. eh, que en definitiva cuestiona el orden de Occidente, que impone Occidente con su colonial modernidad, y con las consecuencias que el orden colonial moderno tiene en relación a las violencias sobre nuestros cuerpos, a la destrucción de los territorios, de la naturaleza, los femicidios, los ecocidios, los etnocidios, los genocidios que supone, ¿no? Em, y sostiene, esto lo dice Silvia Federici, que también la deberán conocer, porque en los últimos años se hizo muy conocida por esto de pensar en los procesos que le dieron origen a la acumulación originaria del capital, incluyendo el lado B de los cuidados de las mujeres, ¿no? Y cómo a su vez también se sofocaron y con la Inquisición se estuvo la casa de brujas como manera de capturar los saberes de las mujeres en relación a determinadas este, em, digamos, saberes y cuidados fueron capturados a manos del capital para ese momento de acumulación originaria. Entonces, lo que sostiene Silvia Federici es que la acumulación del capital se viene haciendo a expensas del trabajo gratuito que realizan los cuerpos feminizados y los colectivos disidentes y sobre la apropiación de los bienes comunes naturales. Con lo cual, los ecofeminismos reconocen en la actual crisis civilizatoria como una crisis que es ambiental y al mismo tiempo es una crisis profunda de cuidados. Em, en síntesis, podemos pensar al ecofeminismo como corriente de pensamiento, movimiento social, como teoría crítica y como una dialéctica, ¿no? Entre teoría crítica y praxis revolucionaria. Fíjense que ya en el ensayo de François Dobon, cuando habla de feminismo o la muerte, ya esto está diciendo, bueno, si no se profundiza el feminismo como crítica a un orden del mundo un orden que viene destruyendo el planeta y viene destruyendo nuestros cuerpos, bueno, nuestro destino es la muerte. De algún modo, esa es la apuesta del ensayo de François Dobon por aquella época. Em, y mm, eh,
El ecofeminismo, a su vez, lo que explora es el cruce de los feminismos y los movimientos ecologistas, ya desde los años 70, con las luchas de los primeros movimientos ecologistas, también empiezan a explorarse los cruces con las luchas feministas de esos momentos, en vínculo con el derecho a la anticoncepción, con el derecho al divorcio, ¿no? Digamos, más pensándolo en el contexto de las luchas feministas de por aquella época. Y en esa exploración, lo que propone el ecofeminismo es cuestionar la jerarquía entre los pares opuestos con los que se viene manejando la modernidad colonial, ¿no? O la colonial modernidad, que es, bueno, la oposición y la jerarquía entre lo masculino y lo femenino, la cultura naturaleza, la razón y la emoción, la mente, cuerpo, ciencia, saberes ancestrales, ciudad, campo. Sobre la cuestión ciudad-campo, ameritaría otro, y particularmente lo que supone pensar al feminismo y al ecologismo en relación a las cuestiones urbanas, ameritaría otra clase distinta, pero es importante pensar en la división espacial de esta de de los trabajos, ¿no? Y acá podemos pensar en esta oposición ciudad-campo que también se da con la colonial modernidad. Y a su vez, en esto que les comentaba acerca de este seminario en particular, que me hizo pensar mucho el ecofeminismo en relación al materialismo poshumano, sin duda podemos pensar a esta propuesta eh, como una propuesta de teoría crítica posthumana, en la medida en que, bueno, existen, por ejemplo, Alicia Puleo, que es otra de las referentes, digamos, de las teorías ecofeministas, cuando escribe su ensayo en relación a la crítica ecofeminista a la ciencia, ¿no? Dice que la crítica feminista de la ciencia alcanza su máxima expresión con la teoría ecofeminista en la medida en que lo que hace el ecofeminismo es conectar la crítica del androcentrismo con el antropocentrismo que supone el orden colonial moderno en el que vivimos, en el sentido de que la ciencia se funda, o la ciencia moderna, dominante, se funda y hegemónica, no se funda sobre no solo sobre una estructura patriarcal, sino también sobre una estructura que es antropocentrista digamos, jerárquicamente humana, en el sentido de que el centro de todo de la voluntad o de la razón colonial moderna se pone en la dominación de la naturaleza, por esto de epistemológicamente pensar en esta jerarquía de pares opuestos. Con lo cual, dice Alicia Puleo, todos los sesgos del pensamiento colonial moderno occidental, el sexismo, el androcentrismo, el antropocentrismo, el etnocentrismo, están contemplados y revisados y criticados, están siendo criticados por el avance de las teorías ecofeministas. Y por supuesto acá también esto daría para otra clase, pero solo para comentarles, para que lo tengan en cuenta, que también se habla del ecofeminismo como proyecto plural en la medida en que se identifican distintas corrientes dentro del ecofeminismo, que, bueno, existen incluso algunas discusiones dentro de estas corrientes, pero a mí me gustaría que se vayan, digamos, de este seminario, eh, por lo menos teniendo en cuenta una de los grandes debates que están atravesados por estas distintas corrientes, que es el debate entre ecofeminismo esencialista y ecofeminismo constructivista. Se habla de ecofeminismo esencialista o se critica a distintas pensadoras que se identifican con el ecofeminismo como esencialistas
porque si bien elaboran una crítica a a la jerarquía entre los dualismos jerárquicos de los que hablábamos recién, eh, lo cierto es que elaboran una crítica no al dualismo en sí, sino a la manera en que se valoriza los pares opuestos. Es decir, desde ciertas miradas ecofeministas esencialistas, lo que se hace es invertir el valor, ¿no?, de esos pares opuestos y dar cuenta de que los saberes de las mujeres digamos, tienen valor, un valor supremo incluso para muchas miradas, en la medida en que establecen una conexión esencial, entre comillas, con la naturaleza, ¿no? Digamos, son miradas que entienden bueno, una mirada incluso más bien biologicista, en el sentido de identificar algo así como un instinto en las mujeres para conectar con la naturaleza, ¿no? Que eso es un poco, incluso creo que el gran malentendido que hace que en algunos casos hoy por hoy determinados luchas o espacios feministas desconfíen de la mirada ecofeminista, ¿no? Por pensarla como una mirada esencialista. Pero existe otra corriente que critica, por supuesto, las tendencias esencialistas, ¿no?, del ecofeminismo, y que dicen que estos dualismos jerárquicos que ha construido la colonial modernidad son esos, ¿no? Son una construcción cultural, y que no hay nada esencial que conecte a las mujeres con la naturaleza, sino que ha sido una operación cultural de la configuración de la colonial modernidad occidental en la que estamos insertos. Em, por lo tanto, es necesario cuestionar los cimientos con los cuales se construyó la colonial modernidad, que son los cimientos, como decíamos recién, patriarcales, androcéntricos, antropocéntricos, sexistas, racistas y mercantilistas. Para esto que les estoy contando, pueden consultar el texto de Yayo Herrero, Miradas ecofeministas para transitar hacia un mundo justo y sostenible. Eso es un texto de 2013 de Yayo Herrero, una pensadora española que, bueno, ahí en ese texto se posiciona como ecofeminista constructivista y debate, ¿no?, con esta corriente del ecofeminismo esencialista. Ahora, en términos generales, como pensar al ecofeminismo como una teoría crítica posthumana, fíjense que hay una serie de ideas fuerza que sostienen al pensamiento ecofeminista. Dos de ellas bueno, es la interdependencia y ecodependencia. La interdependencia pensando en lo inevitable de los cuidados recíprocos, mutuos, que necesitamos en distintos momentos de nuestros ciclos de vida, ¿no?, entre humanos. A eso refiere el término interdependencia, a la necesidad em, a nuestra dependencia de cuidados de otros a lo largo de todas nuestras vidas o de distintos momentos de nuestros ciclos de vida entre humanos. Y por otro lado, que es algo, bueno, lo que dicen en las teorías ecofeministas, dicen, bueno, esto ha sido invisibilizado por el orden occidental, moderno, colonial, ¿no? Em, esta condición humana interdependiente, ¿no? Y a su vez, otra de las cuestiones que han sido invisibilizadas es la ecodependencia que tenemos los seres humanos respecto de los bienes comunes de la naturaleza, en el sentido de que, bueno, todos los días no podemos evitar precisamos tomar agua, precisamos acceder a alimentos para nuestra nutrición, precisamos de un montón de elementos que tienen que ver con los
servicios, entre comillas, que ofrecen los bienes comunes de la naturaleza, y por eso la idea de ecodependencia, ¿no? Incluso pensar al aire como un elemento también que nos posibilita respirar, ¿no? Y esto lo digo porque hacia el final voy a mencionar como una de las experiencias concretas del ecofeminismo como praxis, la emergencia, por ejemplo, de brigadas feministas y ecofeministas en el contexto de una ola de incendios como la que estamos viviendo, ¿no? Y como la que hemos vivido sobre todo en pandemia. Em, y bueno, también otro de las ideas fuerza es la sostenibilidad de la vida. Vieron que en general cuando se habla de ecologismo, cuando se habla de teorías de la sustentabilidad, se arriba a la idea general de desarrollo sustentable para pensar en, bueno, en las bases materiales que sostienen o que nos permitirían, bueno, gozar de un ambiente sano. El aporte de las miradas ecofeministas y de la economía feminista, como, bueno, acá estoy citando a Maya Pérez Orozco, una economista ecofeminista española, que bueno, viene a decir que, bueno, teniendo en cuenta que somos seres interdependientes y ecodependientes, todas las políticas, más que hablar de desarrollo sustentable, deberían poder referirse a la necesidad de poner la vida en el centro, ¿no? De poner todas las políticas, deberían contemplar este criterio de que, bueno, cómo hacemos para sostener nuestras vidas, dado que somos seres interdependientes y ecodependientes. Em, en síntesis, vieron que se suele hablar en relación al vínculo, ¿no? Entre los estudios de género y los estudios ambientales, como dos campos de estudio. Si los pensamos en clave ecofeminista, ¿qué es lo que nos permite mirar? Bueno, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Que las violencias de género se vinculan con los procesos de destrucción de los bienes comunes naturales, del agua, de la tierra, los ríos, los humedales, los bosques, los montes, las semillas, etcétera, que a su vez los impactos de la crisis ambiental y ecosanitaria no son para todos, para todes por igual, sino que existen impactos diferenciales según las posiciones o identidades de género, y que a su vez estos impactos diferenciales se dan en la intersección con diferencias de clase, con diferencias étnicas, geográficas y generacionales. Es decir, las miradas ecofeministas nos permiten ver que la crisis ambiental, ecológica, climática en la que vivimos no es para todos los grupos sociales por igual el impacto, sino que nos permite ver que existen impactos según las diferencias de género, las diferencias de clase, étnicas, geográficas y generacionales. Em, y hay otro de los aportes vinculados con el ecofeminismo, que es el aporte de la economía feminista cuando caracteriza nuestra época como una época que está atravesada por el conflicto capital-vida. Fíjense que las miradas marxistas, materialistas, históricas, tradicionales, ponen el foco en nuestras sociedades en el conflicto capital-trabajo. Bueno, lo que se está revisando hoy por hoy o lo que, digamos, se está actualizando o completando quizás esa mirada, lo que se postula es que es más amplio, no es que el capital va contra el trabajo asalariado meramente, ¿no? Que es un poco lo que, digamos, el trabajo de análisis que hicieron Marx y Engels, ¿no? En su momento, sino que el capital está yendo contra la vida, en el sentido de que existe una tensión entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, como recién la mencionábamos, y que la recuperación de las tasas de ganancia del capital se está dando mediante un ataque feroz sobre nuestras condiciones de vida. Es decir, bueno,
el capital solo puede seguir recuperando sus tasas de ganancia en la medida en que sigue avanzando sobre los bosques nativos, sigue incendiando los bosques, el monte, sigue, bueno, capturando espacios marítimos para explotación de determinada industria, ¿no? Digo, pensando en esos procesos de avance de las fronteras extractivas, ¿no? Y es por eso que hoy por hoy las miradas de la filosofía materialista, feminista, poshumana, hablan de nuestra época como una época marcada por la razón extractivista, ¿no? Y que lo que está sucediendo en la actualidad es que em, existen nuevos materialismos que están pensando no ya en la esfera meramente humana, sino de manera transdisciplinaria, pensando en los seres no humanos y también en las entidades no humanas como parte del proceso de acaparamiento o de destrucción de esta razón extractivista que es la que está capturando cada vez más las posibilidades de sostener las vidas, ¿no? Em, y que lejos de ser una abstracción teórica, esta operación que ha hecho la Occidente con la colonial modernidad, esta oposición entre naturaleza o cultura, lejos de ser una abstracción teórica, tiene consecuencias prácticas en la medida en que obtura las discusiones vinculadas con la autonomía de nuestros cuerpos, con la autonomía de los territorios, con la autonomía de los cuidados, etcétera, etcétera. Esto lo estoy sacando de un texto muy, muy, muy bueno de Colectiva Materia, que es un colectivo de filósofas de la Universidad de Buenos Aires que vienen reflexionando, ¿no? Sobre esta idea de las ideas postmaterialistas humanas y la razón extractivista. Em, bien. Bueno, y ellas, este grupo de filósofas que les comentaba, Colectiva Materia, dicen, ¿no? Que, perdón, ahí está, ay, se me fue la diapositiva, que son mayormente los colectivos feminizados y disidentes los que se convierten en la moneda de cambio del capital, pero también aquellos bienes que se alían con el territorio, es decir, los ríos, los cerros, el agua, las plantas, los animales, son en este momento, al mismo tiempo y de manera este, unificada o articulada, ¿no? Son moneda de cambio del capital en los distintos espacios donde el capital avanza y captura, ¿no? Porciones, ¿no? de vida, por decirlo de alguna forma, eh, y es también, no es por casualidad que también se esté dando en América Latina la mayor parte de los asesinatos de militantes ambientalistas, ¿no? Entonces, bueno, ellas reconstruyen como esta cuestión y dicen, dime cómo está dispuesto tu cuerpo, te diré qué circulación tiene tu palabra y cuál es tu disponibilidad y viceversa. Las corporalidades no son solo efectuadas por los discursos políticos y sexuales, sino por la dimensión material que acomuna humanes, animales no humanos, plantas y minerales bajo una lógica que se dice extractivista, porque selecciona rasgos y potencias haciendo caso omiso de las limitaciones que ello impone sobre las prácticas que permiten a esos cuerpos inventarse cada vez una existencia, ¿no? Eso ahí me pareció que era interesante extraer este fragmento como para dar cuenta de cómo están trabajando y cómo están pensando desde una filosofía materialista posthumana lo que identifican como una razón extractivista contemporánea que está operando en este momento en el que vivimos. Ahora,
esta es la segunda parte de la exposición donde les decía que quería empezar a vincular todo lo que recién charlamos o lo que recién les comentaba respecto, bueno, qué es lo que se está produciendo o cuál es la recepción de las miradas ecofeministas en América Latina o en Abya Yala. Digo Abya Yala porque parte de las producciones que se están, que están emergiendo en América Latina provienen de los feminismos comunitarios indígenas y que prefieren hablar en vez de América Latina, prefieren hablar de Abya Yala en el sentido de volver a las maneras en que muchas de las comunidades indígenas se referían al territorio latinoamericano, ¿no? Entonces, también me parece importante hacer esa distinción. ¿Y por qué América Latina? ¿Por qué queremos pensar en un ecofeminismo materialista, poshumano, crítico en la región latinoamericana? Bueno, porque compartimos una serie de procesos y de fenómenos bueno, históricamente, ¿no? Ya desde el momento de conquista y colonización, pero en la actualidad, hacia fines del siglo pasado y principios de se puede identificar con más claridad esto de compartir una crisis ecológica en donde podemos ver el aumento de la conflictividad socioambiental a partir de muchísimos casos, cada vez más casos de conflictos ambientales a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que eso tiene que ver con una tendencia al aumento de la presión exportadora de nuestros recursos naturales, ¿no? A una reprimarización de nuestras economías, teniendo en cuenta la división internacional del trabajo, ¿no? Que nos ubica a la región como el proveedor de las materias primas o el proveedor digamos, de todos los elementos básicos, ¿no? Se supone, justamente, de todos los proveedor de los bienes de la naturaleza, ¿no? Y bueno, la aceleración del ritmo de estos procesos extractivos en este nuevo milenio, en la medida en que, bueno, podemos ver cómo se avanzó en la legislación que habilita la megaminería a cielo abierto en nuestro país, bueno, la habilitación y la expansión de un modelo agroindustrial, las transformaciones que experimentamos en las metrópolis, en las zonas más bien urbanas en relación al avance del mercado inmobiliario. Por supuesto también en el marco de democracias, al menos formales, ¿no? La expansión de herramientas jurídicas dentro del campo ambiental, es decir, los conflictos ambientales también han proliferado en la medida en que dentro de los marcos de los regímenes democráticos formales de nuestra región o de las democracias delegativas de diría O'Donnell, bueno, también han incorporado poco a poco legislación que legislaciones que garantizan ciertos derechos ambientales, ¿no? Y que a grandes rasgos, Argentina comparte con el resto del territorio de América Latina esto de, bueno, el avance de la razón extractivista en el sentido de que podemos identificar una matriz extractivista de nuestros modelos productivos dominantes, que a grandes rasgos podemos ver que en la zona centro, zona centro de nuestro país, pampeana, en el NOA y NEA, todo lo que tradicionalmente es la zona fértil, ¿no? Está en el imaginario como la zona fértil, lo que representa el campo, ¿no? Entre comillas, en nuestro país, bueno, ha avanzado un modelo productivo eh, que ya todos conocemos, que es el agroindustrial, que se basa en el paquete de transgénicos agroquímicos, ¿no? En las zonas urbanas, en los grandes aglomerados urbanos y en las cuencas de nuestros ríos metropolitanos, identificamos, como decía recién, el avance del mercado inmobiliario, pero también la instalación de industrias químicas, petroquímicas, frigoríficos, curtiembres, etcétera. Y a grandes rasgos también en las zonas cordilleranas,
¿cuáles son los modelos productivos dominantes? Son aquellos que están dedicados a la explotación megaminera, hidrocarburífera convencional y no convencional, hoy minería de litio, que también estamos conociendo gracias al conflicto, por ejemplo, de Jujuy, ¿no? Al gran conflicto que está atravesando la provincia de Jujuy en este momento. De manera que, bueno, eh, lo que se suele decir desde estas miradas en las que pensábamos recién, el conflicto capital-vida, configuran, estos modelos productivos dominantes configuran en términos espaciales territorialidades de acumulación de capital, ¿no? Y por desposesión, como decíamos recién, por desposesión de cada vez más espacios de captura de vida, ¿no? Al decir de Harvey. ¿Y qué pasa en este marco, digamos, de estos modelos productivos dominantes extractivistas? Bueno, aparece esta gran consigna que se ha venido popularizando en los últimos años: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, y que da cuenta de la emergencia de praxis y pensamientos ecofeministas, ¿no? También en el marco de estos conflictos, de la proliferación de los conflictos socioambientales, que a contrapelo de la configuración de territorialidades de acumulación de capital, lo que ensayan estas experiencias colectivas, ecofeministas, es la configuración de territorialidades de reproducción de la vida o de sostenimiento mínimo de la vida, ¿no? Em, con lo cual podemos pensar estas luchas ecofeministas como praxis arraigadas a los distintos territorios, y si tuviéramos que dar una definición de estas experiencias, podríamos pensarlas como un conjunto de acciones y de conceptualizaciones que producen colectivos feminizados y disidentes en el marco de dinámicas socioespaciales donde la vida en común y la naturaleza se ven amenazadas. Por ejemplo, el involucramiento de mujeres en distintos conflictos socioambientales. Ahora vamos a ver distintos casos. Pero pensándolo tanto en contextos de despojo extractivista en zonas de explotación minera, hidrocarburífera, agroindustrial, etcétera, como comentábamos recién, así como también en escenarios de degradación ambiental y extractivismo en espacios urbanos. Por ejemplo, lo que comentaba Sol al principio respecto de, bueno, de las luchas de las mujeres contra la contaminación del riachuelo, ¿no? Em, la experiencia, bueno, de las madres del barrio Ituzaingó contra las fumigaciones con agroquímicos. Em, ahora vamos a ir en un ratito les prometo que vamos a ir más puntualmente a los distintos casos, a las distintas experiencias. Pero antes eh, quería que pensemos algunos rasgos distintivos de eh, esta, o mejor dicho, que pensemos un poco en los antecedentes a la emergencia de estas praxis ecofeministas en América Latina, porque no podemos pensar estas luchas que vienen emergiendo en relación a los conflictos ambientales si no es pensando en una historia de luchas de colectivas, colectivos de mujeres y de colectivos disidentes en relación a otros procesos históricos en América Latina. Em, por un lado, me parece importante, fundamental, pensar en algunas dimensiones que ya vienen trabajando sociólogas, antropólogas en relación a la identidad en torno a la maternidad y a la domesticidad, que en muchos casos aparecen las luchas de las mujeres en América Latina, como uno de los rasgos característicos, ¿no? de nuestra historia. ¿En qué sentido? En sentido de em, que han habido o que ciertas luchas, por ejemplo, la clásica lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tienen una tradición
o se configura la subjetividad política de estos grupos de mujeres en relación a los vínculos de parentesco, ¿no? A la identificación con el hecho de, bueno, ser madres, con el hecho de defender sus familias, con el hecho de, bueno, basándose en construcciones tradicionales, en términos culturales, construidas en torno a las categorías de género y familia, ¿no? Em, Esto, bueno, por un lado. Y por otro lado, también pensando en la historia de más larga data hacia atrás, digamos, de mayor escala hacia atrás, vinculado con, bueno, cómo se ha dado el paso entre las sociedades, digamos, preconquista, o las sociedades, digamos, el mundo aldea preconquista a cuando ya se configuran los estados nacionales en América Latina. Ahí Rita Segato hace una serie de distinciones, dice, bueno, en el mundo aldea no era que no había patriarcado antes de los procesos de de conquista y colonización, sino que había un patriarcado de baja intensidad, es decir, donde, digamos, en las comunidades indígenas lo que existía era una división sexual del trabajo, por la cual, bueno, los varones, los hombres tenían asignadas las tareas, digamos, más bien hacia afuera de lo comunitario, mientras que las mujeres gozaban de una autonomía relativa dentro de la política doméstica y la gestión comunitaria en el mundo aldea, ¿no? Como se refiere Rita Segato al tema. ¿Qué pasa con la conquista y colonización? Cuando se empiezan a configurar los estados colonial modernos en América Latina, ahí se da lo que Julieta Paredes y Rita Segato llaman entronque patriarcal, que es cuando se entronca este patriarcado de baja intensidad, ¿no? Del propio del mundo aldea, con el de alta intensidad de los conquistadores. Y en ese proceso, en la misma medida en que se van instalando y configurando los estados colonial modernos en nuestra región, también se va privatizando la esfera doméstica y comunitaria. Se va cercando, ¿no? Si antes la esfera doméstica comunitaria era más amplia, no necesariamente estaba circunscripta a una sola familia, ¿no? Lo que sucede con el proceso de configuración de los estados es la privatización de ese espacio y es, bueno, donde aparece estas subjetividades, ¿no? De, bueno, la figura de la ama de casa, ¿no? De la figura de la ama de casa que es la que, bueno, cuando con el advenimiento de las dictaduras cívico-militares es la que luego sale de esa esfera doméstica privada y se hace visible en el espacio público, en la Plaza de Mayo, más concretamente en nuestro país, para luchar bueno, por sus hijos, sus hijas desaparecidos, desaparecidas. Entonces, no hay que perder de vista para pensar las experiencias ecofeministas en relación a los conflictos ambientales contemporáneos, no hay que olvidarse de esta historia, ¿no? De las características que asumen determinadas luchas de colectivos feminizados históricamente, en tiempos pasados. Eh, y por otro lado, tampoco hay que olvidarse de la feminización de la pobreza y de las luchas populares en nuestra historia más reciente, ¿no? Sobre todo estamos pensando en las crisis económicas, sociales y políticas de distintos momentos, desde los 80, desde 1980 en adelante, cuando se da un proceso en el cual, bueno, las mujeres empiezan a participar cada vez más en el mercado de trabajo, bueno, por los procesos de precarización de la vida, ¿no? De las familias. Por ejemplo, esto está demostrado por distintos estudios de algunas sociólogas que en los fines de los años 80 venían viendo cómo, lejos de explicarse la participación femenina en el mercado de trabajo a fines de los 80, este creciente proceso de participación femenina en el mercado de trabajo, como consecuencia de luchas feministas, no, es más bien como consecuencia de las crisis
de la crisis hiperinflacionaria de ese momento, que ya no permitía más sostener un hogar solo con el ingreso del famoso hombre proveedor, ¿no? Y entonces, bueno, vienen pudiendo identificar eh, cómo muchos grupos de mujeres se pasan a ser las principales sostenes económicos del hogar. Así como también cuando se empieza a configurar el modelo agroindustrial, basado sobre todo en el monocultivo de soja transgénica con agroquímicos, y se empieza a expulsar a pequeños productores este, de distintas tierras, bueno, también empezaron a identificarse las luchas de las mujeres agropecuarias, para defender a- a los pequeños productores de estos procesos de expulsión que se fueron dando en el campo, entre comillas, así como también podemos ver los movimientos de mujeres piqueteras ya con la crisis de 2001 como consecuencia de la crisis de 2001. Y estas son muchas de las imágenes que representan esos momentos, ¿no? Fíjense las reivindicaciones de grupos de mujeres en el marco de las manifestaciones como consecuencia de estas crisis. No se combate la violencia de género con salario miserable, cuidar a las que cuidan debe ser política pública. Eh, bueno, estas son imágenes de mujeres en lucha de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Y cómo a su vez se entronca con el trabajo doméstico, ya, digamos, incluso en el espacio público, ¿no? Esta imagen de mujeres luchando bueno, con sus familias, con nenes a UPA, con sin dejar del cuidado eh, de sus familias y sus comunidades de lado. Estas son imágenes de manifestaciones de las luchas de las mujeres agropecuarias en los 90. eh, que fíjense estas características maternalistas y familistas, ¿no? De las reivindicaciones. Mujeres agropecuarias por la tierra y por la familia, ¿no? Estas reivindicaciones, como les decía recién, muy marcadas por esta identidad maternalista, doméstica, familista. Las mujeres en relación al movimiento piquetero, que esto es algo que se está revisando ahora, no es que en el 2001 se destacaba como una dimensión emergente o como una cuestión novedosa esto de las luchas de mujeres, ¿no? En las asambleas piqueteras, sino que hoy por hoy se revisa esta historia a la luz de todos los debates y las luchas de los feminismos de los últimos años, ¿no? Em, Esto es en el Puente Pueyrredón, en los clásicos cortes del Puente Pueyrredón, una asamblea de mujeres piqueteras. Bueno, dos referentes, ¿no? De dos organizaciones piqueteras muy conocidas, Barrios de Pie y el Frente Popular de Río Santillán, acá en el centro de nuestra ciudad. Em, bueno, también esto es una pancarta en uno de los cortes del Puente Pueyrredón. Bueno, piquetera mata galán, una de las consignas también de esos momentos de lucha en plena crisis de 2001. Bueno, y también, por supuesto, en relación a las ollas populares, ¿no? Como también incluso es una modalidad de protesta y de acción que está muy vinculada con los cuidados colectivos, que se ha reeditado incluso ahora en pandemia, ¿no? La emergencia o la reemergencia de las ollas populares. Em, Y bueno, y también desde 1980 no nos tenemos que olvidar, como decía hace un rato, de las reivindicaciones del movimiento feminista en sus primeros encuentros, ¿no? Bueno, cuando todavía se demandaba por el divorcio como un derecho, por el aborto, cuando ya se empezaba a demandar por el aborto legal, seguro y gratuito, por el derecho al goce también, ¿no? Fíjense esta pancarta, el placer es revolucionario.
también en vínculo con todas las demandas anticonceptivas, ¿no? De ese momento histórico. De manera que digamos, no podemos pensar este involucramiento diferenciado de colectivos feminizados en conflictos ambientales sin reconocer esta historia de lucha, ¿no? De lucha de grupos, sobre todo de mujeres, ¿no? En relación a distintos momentos de crisis social, económica y política en Argentina y en América Latina. Ahora, en el caso de los conflictos ambientales, y acá nos vamos a meter de lleno en los ecologismos, ¿no? O en el movimiento, en el cruce, cómo pensar en el cruce entre los movimientos feministas y los movimientos ecologistas. Bueno, lo que empezamos a identificar, sobre todo desde el 2000 en adelante, con la crisis ecológica y ambiental cada vez más evidente, es esta participación diferenciada de mujeres, sobre todo de mujeres, en demandas por saneamiento de cuencas, contra fumigaciones con agroquímicos, en relación a la megaminería, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos la experiencia de la Red Federal de Docentes por la Vida, este grupo de docentes rurales que, bueno, ya desde hace varios años vienen demandando por las fumigaciones en las adyacencias y sobre las escuelas rurales, ¿no? Sobre las escuelas rurales. Ana Zabaloy, la referenta que creó, fue una de las fundadoras de la Red de Docentes por la Vida, que lamentablemente falleció hace unos años, unos pocos años, decía: las docentes rurales somos testigos privilegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos. Em, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir también, ¿no? Desde el 2017 en adelante vienen llevando adelante una serie de acciones en las que denuncian el terricidio, ¿no? En esos términos denuncian el terricidio y el avance de las fronteras extractivas, sobre todo vinculado con las tierras ancestrales de las distintas comunidades indígenas de nuestro país. Y lo que dicen es: sembraron terricidio, cosecharon rebeldía. Esta es una imagen de cuando tomaron el Ministerio del Interior en 2017, en pleno gobierno de Macri. Pero bueno, en plena pandemia hicieron una marcha, algo así sí, una marcha, una caminata hasta el centro de Buenos Aires, también en reclamo por el avance de distintos emprendimientos de la megaminería y de la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional. Bueno, como este caso que les comentaba hace un rato, ¿no? La emergencia del grupo de madres del barrio Ituzaingó en Exo, en Córdoba, en lucha contra las fumigaciones con agroquímicos. Acá puse maternalismos y maternidades contenciosas. Pablo La Peña, un investigador que ha seguido de cerca cómo se vino instalando el modelo agroindustrial en nuestro país, habla de maternidades contenciosas, ¿no? De cómo esta especie de actualización de las luchas de los maternalismos se reedita a la luz de los conflictos ambientales. Y estas imágenes de estas mujeres no son de la pandemia, sino que los barbijos son prepandemia, ¿no? Como denunciando que, bueno, que se estaban protegiendo de las fumigaciones con agroquímicos, dice, y parte de las consignas es: paren de fumigar, nos están matando. Em, la red de trabajadores de la salud de los pueblos fumigados. Acá tenemos a Mercedes Méndez, una enfermera de cuidados paliativos del Hospital Garrahan, que frente a bueno, eh, el hecho de identificar cada vez más casos de niños, niñas que llegan al hospital con problemas respiratorios y con problemas que están vinculados a la fumigación con agrotóxicos. Ella misma dice: debería haber una historia clínica ambiental, nosotros solicitamos que haya análisis de sangre sobre agrotóxicos. Em, y para irnos un poco de los casos de nuestro país, tenemos a Francia Márquez, hoy como vicepresidenta de Colombia,
histórica referente de la lucha contra la megaminería en Colombia. Fíjense, uno de sus declaraciones es el amor maternal, perdón, tiene potencial para salvar al país de la historia de violencia, sufrimiento y tristeza que embarga a los colombianos. Lo digo también porque el año pasado Francia vino a Argentina, dio una charla y mencionó esto como parte ella se ubica dentro de la tradición de lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, refiere a esta identidad maternalista y como una de las referencias de las luchas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son otros de me interesa también contarles un poco que también lo que está sucediendo más bien en el espacio académico, por decirlo así, o en el espacio, diría María Estela Svampa, anfibio entre lo académico y lo militante o el activismo. En los últimos años se está hablando dentro del campo de la ecología política como una de las miradas de los ecologismos críticos, ¿no? Eh, Se está hablando de la emergencia de una ecología política feminista latinoamericana, que retoma esta tradición de la feminización de las luchas populares en América Latina para pensar los conflictos ambientales vinculados con el agua y con las injusticias hídricas. Entonces, lo que dicen, ¿no? O lo que están pensando muchas de las colegas que están teorizando y pensando en torno a la ecología política feminista, como una mirada afín a los ecofeminismos, es que, bueno, el agua es, por supuesto, un bien esencial indispensable para trabajos de cuidado y para la sostenibilidad de la vida en los territorios, y es por eso que las mujeres están en mayor medida siendo afectadas con los procesos de despojo que implican despojo y el avance de las fronteras extractivas. Em, es por eso que también Mina Navarro Trujillo, por ejemplo, desde México, cuando identifica los conflictos por el agua, identifica que son procesos de despojo múltiple de lo común, que implican no solo el despojo en términos de, por ejemplo, de la pérdida de un cerro a manos de la megaminería, no es que implica solamente la pérdida del cerro, sino la pérdida bueno, de todo el agua que necesita, por ejemplo, una comunidad, sino a su vez también se refiere a lo múltiple con esto de ir perdiendo cuestiones que tienen que ver con las culturas muchas veces ancestrales en diversos territorios, y es por eso también que Paola Volado desde Chile habla de que en definitiva son conflictos por la colonización de los bienes comunes de la naturaleza y más particularmente en relación al agua, por la colonización del agua. Y acá también podemos pensar en que estas miradas se emparentan con las teorías decoloniales, ¿no? Que es importantísimo tener presente las teorías decoloniales a la hora digamos, de ver cómo se reeditan los procesos de la de la conquista y de la colonia, cómo se reeditan en nuestro momento histórico, ¿no? En este momento que estamos atravesando. Otra esto se los comentaba al principio, y me parece que es sumamente importante también que lo tengamos presente, es las maneras en que se está produciendo teoría, por decirlo así. Se están produciendo distintas nociones muy interesantes que nos permiten pensar en eh, cómo se están dando las luchas territoriales, ambientalistas y antiextractivistas en vínculo con las luchas feministas, ¿no? Y es acá cuando aparecen los feminismos comunitarios indígenas de Abya Yala, con distintas nociones que, bueno, que incluso ya se hicieron muy populares. La noción de cuerpo-territorio se ha popularizado como una noción que nos da cuenta de
que ya no podemos pensar los territorios de manera separada de nuestros cuerpos y a la inversa. A su vez, fíjense cómo desde la geografía crítica, Sofía Zaragozín en particular es quien acuña la noción de, desde Ecuador, ¿no? La noción agua, cuerpo, territorio como una noción que viene a dar cuenta de que las luchas territoriales no son meras luchas territoriales, sino que se refieren a territorialidades hidrosociales, donde el agua como bien esencial para nuestras vidas es lo que está en juego y es lo que parte de los bienes que están en disputa en nuestro momento histórico. Y lo que les comentaba recién, la noción de terricidio. La noción de terricidio, Moira Millán, la referente del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, dice que pretende ser una categoría síntesis de un sistema que ejerce distintos tipos de violencia para atacar la vida, ¿no? Y piensa la categoría terricidio como categoría en la que están presentes los femicidios, el ecocidio, el epistemicidio, que supone el avance de la frontera extractivista y la expulsión de comunidades indígenas con toda su cultura, con toda su espiritualidad. Bueno, Moira Millán refiere a esta categoría de terricidio de ese modo, y es parte de las producciones teóricas, ¿no? Que emergen de las praxis de las luchas en este momento. Otro de los aportes de la geografía crítica feminista y ecofeminista en América Latina es esta idea que introduce Astrid Ulloa desde Colombia, refiriéndose a los feminismos en este momento histórico y vinculados con los conflictos ambientales como feminismos territoriales, que son aquellas prácticas que llevan adelante, ella lo dice de este modo, ¿no? Las prácticas que llevan adelante las mujeres en sus entornos domésticos y comunitarios en relación al cuidado y al cuidado en términos amplios, ¿no? Al cuidado eh, no meramente doméstico, sino respecto de lo que sucede en los territorios cuando se avanza, ¿no? Sobre la vida o sobre los bienes comunes de la naturaleza en determinados territorios. Y avanza en esa definición, dice, surgen escenarios de precariedad de la vida y despojo de los territorios y se definen como aquellas luchas territoriales ambientales lideradas por mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, centradas en la defensa del cuidado del territorio, el cuerpo y la naturaleza, y en la crítica a los procesos de desarrollo y los extractivismos. Sofía Zaragozín, quien les comentaba recién que introdujo la noción de agua, cuerpo, territorio, lo define así, dice, la inseparabilidad entre los conflictos por el agua y los procesos de territorialidad que involucran a los cuerpos feminizados habilita el concepto de agua, cuerpo, territorio, donde el cuerpo, como primer territorio ontológicamente conectado con el agua, alcanzaría otra dimensión de territorialidad. Bien, ¿cómo podemos pensar en concreto, en experiencias en concreto, perdón, esta noción de agua, cuerpo, territorio? Fíjense, por ejemplo, la lucha de Berta Cáceres, que fue una luchadora hondureña de su comunidad lenca, en una comunidad indígena de Honduras, que venía peleando contra el proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Hualcarque. Ella fue asesinada, es una de las víctimas, ¿no? De esta serie, de esta ola de asesinatos de ambientalistas, de militantes ambientalistas en América Latina. Ella fue asesinada en el 2 de marzo de 2016. Desde entonces, la hija y toda su comunidad vienen llevando adelante una serie de acciones, ¿no? En la búsqueda de justicia por este asesinato. Y sobre esto quería comentarles, hace unos años atrás, previo a la pandemia, durante la pandemia también, pero previo a la pandemia, bueno, participamos con varias compañeras, colegas, en una red ecofeminista por la que se convocaba a dar una serie de distinciones a distintos grupos que entendemos que, digamos, em,
participan y se organizan frente a determinados conflictos ambientales, lo organizamos en el espacio de Senado de la Nación y muy en vínculo en su momento con la Comisión de Ambiente en el Senado liderada por Pino Solanas antes de que falleciera. Em, Ahí en ese momento, una vez la invitamos a Rita Segato para que venga a reflexionar, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando con la lucha de las mujeres en relación a distintos conflictos ambientales y ella comentó que en uno de sus seminarios una persona le había preguntado qué le parecía qué es lo que había pasado con el asesinato de Berta Cáceres, si le parecía un femicidio o no. Y Rita Segato lo que dijo fue sí, porque sin duda me hizo pensar esa pregunta, pero sin duda lo puedo pensar como un femicidio, el caso del asesinato de Berta Cáceres como lideresa ambientalista indígena, en el sentido de que no es que se ha atacado a Berta, sí, por supuesto, se ha atacado a Berta Cáceres en particular, pero en la medida en que ella representaba cierta politicidad de las mujeres vinculada con los cuidados colectivos en sus comunidades y con las políticas del arraigo que llevan adelante las luchas de las mujeres en relación a la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Como, bueno, en ese sentido es que se puede pensar al asesinato de Berta Cáceres como un femicidio. Incluso, bueno, podemos avanzar en la caracterización y hablar de un ecofemicidio, ¿no? Em, bueno, también, bueno, la lucha contra la mini central hidroeléctrica en Río Tranquil en Chile, Macarena Valdés también fue víctima de un femicidio en su comunidad, hasta hace no mucho, digamos. Se habla y, digamos, y quienes defienden la búsqueda de justicia para Macarena Valdés, se habla de femicidio empresarial, se demuestran conexiones entre quienes quieren implementar esa mini central hidroeléctrica y el asesinato de esta lideresa. Bueno, la activista LGTB y derechos humanos, Mariel Franco, perdón, que también eh, ella trabajaba en relación a distintas luchas ambientales urbanas, ¿no? De las favelas en Brasil, también se ubica, digamos, como dentro de estas violencias que venimos identificando de estas luchas digamos, y las violencias, ¿no? Con las que se responde a muchas de estas luchas en América Latina y también quienes defienden, incluso, bueno, Estela de Carlotto fue a apoyar la búsqueda de justicia y de verdad en relación al caso de Mariel Franco, se lo identifica como un femicidio político, ¿no? Como un crimen de Estado, y en esa lucha están quienes eh, forman parte de los movimientos de derechos humanos en Brasil y en otros países de América Latina. Con lo cual, digo, tenemos un montón de casos de organizaciones, de luchas, de mujeres, que incluso, fíjense, la figura de Berta Cáceres está siendo inspiración para muchas bueno, de la emergencia de las distintas luchas, organizaciones que están emergiendo en distintos puntos, digamos, no solo de nuestro país, sino, como decía, de la región, y que incluso es difícil de identificar fácilmente porque no tiene las mismas características que, por ejemplo, las movilizaciones más tradicionalmente feministas, como por ejemplo las movilizaciones de Ni Una Menos, ¿no? Que son, que se organizan generalmente, bueno, en marchas masivas o centralizadas en distintos espacios urbanos, sino que
los ecofeminismos, lo que llamo, ¿no? O intento como caracterizar como ecofeminismos territoriales, en relación a distintas reivindicaciones que tienen que ver con la defensa del ambiente y de los bienes comunes naturales, se dan en muchos casos como, bueno, muy, no diría puertas adentro, porque no es puertas adentro, pero sí muy, muy arraigadas en cada territorio en particular, por esto de que justamente se defienden este, bienes comunes de la naturaleza, como bueno, esto, ¿no? Los ríos, la contaminación de los ríos, el avance sobre los humedales, las fumigaciones con agroquímicos, la megaminería y todas las consecuencias que deja, etcétera. Con lo cual, podemos pensarlo como activismos lentos, no lentos porque sean lenta este, eh, la manera de, digamos, de expresarse, ¿no? Pero en el sentido de que no tienen un impacto en los espacios públicos y mediáticos también, que tienen como el movimiento feminista con otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Que cada vez igualmente existe, cada vez más, están empezando a encontrar puntos en común, ¿no? Digo, y por ejemplo, Ni Una Menos en los últimos años ha incorporado reivindicaciones que tienen que ver con los conflictos ambientales, pero digamos, también ha nacido con otras reivindicaciones, ¿no? Que tienen más que ver con la violencia sobre los cuerpos, ¿no? En relación a los femicidios, a los casos de femicidio. En cambio, lo que yo quería como traer a la reflexión es a que eh, se vincula el involucramiento de colectivos feminizados y de colectivos disidentes en los conflictos ambientales tiene otra temporalidad y otra espacialidad, en el sentido de que están más vinculados con la vida cotidiana a nivel local, ¿no? Em, y eh, Otro de las experiencias que en los últimos años emergieron en relación a las problemáticas ambientales es la organización Río Feminista, que forma parte de la multisectorial por los humedales en el Delta de Paraná, eh, frente a la ciudad de Rosario, bueno, a- frente al avance y a las olas de incendios que experimentó el Delta del Paraná, sobre todo antes igual de la pandemia, ¿no? Pero mucho más crudamente en la pandemia, emergió con esta reivindicación: queremos respirar, somos humedal, ¿no? Esta también... eh, Fíjense, ¿no? Como una de los manifiestos de esta organización dice: somos un río invisible de mujeres que sostienen en el cotidiano la vida de las comunidades y que sufrimos en carne propia el avance del extractivismo. La soja que empujó al ganado al humedal, el agronegocio que transformó la forma de producción de vacas, el acopio industrial de pescado, el eje hidrovía Paraguay-Paraná, el sistema de puertos privados, el puente Rosario-Victoria, el mercado inmobiliario que amenaza nuestra vida en las islas sin ningún control. Y lo que les decía al principio también, para ir eh, cerrando ya, en el último tiempo con la ola de incendios, que es algo que venimos trabajando con una colega, compañera, amiga, Marina Bertheimer, eh, en en el libro Argentina en Llamas, recuperamos también la emergencia de las brigadas forestales feministas, que sobre todo en Córdoba empezaron a aparecer contra esta ola, este cambio de escala en los incendios, y cuestionando las maneras patriarcales con las que tradicionalmente se ha abordado el fuego y se ha abordado el manejo del fuego, y incluso yendo al hueso, ¿no? Del origen del problema, que es pensar a la utilización del fuego en esta nueva ola de incendios para avanzar con las fronteras extractivistas. O sea, está demostrado
que en muchos de los casos el avance del fuego, luego de los incendios, se cambia el uso del fuego para avanzar en actividades extractivas. Y, y otra ideas con las que quisiera finalizar digo, porque también en las últimas filminas de la exposición pensamos muchísimo y nos preocupa, por supuesto, las violencias, ¿no? Que están asociadas a las luchas ecofeministas y a las luchas territoriales en las que están involucradas los colectivos feminizados y disidentes. Em, y, digamos, cómo pensar sin que nos capte el miedo, ¿no? Cómo pensar en las violencias en relación a estos procesos sin que nos copte, sin que nos capture el miedo. Y a mí me parece que una apuesta posible para poder eh, imaginar un futuro con justicia ecosocial, con justicia ambiental, y en donde podamos sostener los marcos democráticos, ¿no? Para poder avanzar en ciertos criterios de justicia, eh, es ver la manera de pensar estas experimentaciones y estas luchas, ¿no? Este conjunto de luchas y de experimentaciones sociales que tienen que ver con la defensa de bienes comunes de la naturaleza y con las luchas más bien ecologistas, ambientalistas, es em, ver qué de creativo y qué hay eh, de imaginación socioecológica, que es una idea sobre la que estoy trabajando, que es ver en qué medida ciertas experimentaciones sociales tienen la capacidad para crear horizontes democráticos, ¿no? De justicia ecosocial, como decía recién, donde las trayectorias de cada persona involucrada, las trayectorias biográficas de cada persona involucrada, eh, tienen a su vez como la capacidad y de crear y de imaginar, teniendo muy presentes los procesos históricos y los procesos ecológicos, ¿no? Sin perder de vista que también formamos parte de procesos ecológicos, ¿no? Que es un poco lo que nos hemos olvidado históricamente. Entonces, em, bueno, la apuesta o el proyecto académico, si se quiere, del ecofeminismo o el que estamos intentando dar con colegas, compañeras, compañeres, bueno, en mi caso en el espacio de la cátedra en la Universidad de Buenos Aires es, bueno, poder recuperar el valor que tiene cada una de estas luchas, de estas experiencias organizativas para, bueno, ver qué recursos imaginativos de futuro hay, ¿no? Cuáles son las modalidades de cambio, de transformación que propone cada una de estas experimentaciones colectivas y sacarle el jugo, ¿no? Sacarle el jugo en el sentido de poder apropiarse de algún modo de esas experimentaciones, aprender, difundir maneras de, por ejemplo, yo acá no me olvidé de ponerlas en las filminas, pero también pensaba mostrarles en experiencias de feminismos agroecológicos, ¿no? De experiencias de, por ejemplo, de grupos de compañeras o compañeros que están ensayando modos de producir en agroecología, ¿no? Experiencias dentro de Unión de Trabajadores por la Tierra, pero también otras experiencias, por ejemplo, la granja agroecológica La Verdecita en Santa Fe, o también las experiencias del movimiento de cartoneras, ¿no? Que vienen avanzando muchísimo en niveles de organización en relación a la gran problemática de la gestión de los residuos sólidos urbanos. O también esto, ¿no? Las brigadas feministas que vienen ensayando otro tipo de organización respecto del manejo del fuego, ¿no? Digamos, pensar en definitiva todas estas luchas como
procesos protectores de nuestra salud, es decir, como procesos que van a contrapelo de las territorialidades de acumulación de capital, que por el contrario apuestan a configurar territorialidades para la reproducción de la vida, y con lo cual, bueno, nos inspira a ver cómo podemos fomentar ese tipo de organizaciones, de organización social, de fuerza social, diríamos, como conjunto de organizaciones sociales y de experiencias sociales que protejan nuestra salud, ¿no? Que vayan hacia esto que decíamos al principio, hacia esta idea fuerza del ecofeminismo, que es pensarnos como seres interdependientes, ecodependientes y poner toda la política, nuestro accionar político en función de poner en el centro la vida y la sostenibilidad de la vida. Y que a su vez em, nos permitan avanzar en esferas de decisión, ¿no? En qué medida podemos replicar o podemos aprender de estas experiencias para ecofeminizar, por decirlo de algún modo, las esferas de toma de decisiones, para que tienen que ver con las decisiones que se toman respecto de qué modelos productivos privilegiar, ¿no? O qué tipo de modelos adoptar si es que tenemos el criterio de poner el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Y por último, algo que me parece importantísimo es despatriarcalizar. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias para despatriarcalizar eh, no solo por supuesto, los modelos productivos, sino también las mentes, ¿no? Que están detrás de eso, de estos modelos productivos que están configurando territoriales de acumulación de capital y de malestar, de enfermedad y malestar, ¿no? Em, y en relación a eso, me parece importantísimo que pensemos en cómo podemos trabajar las masculinidades para desarticular el imperativo patriarcal de la ganancia, que es lo que está detrás del avance de los modelos productivos dominantes que están avanzando sobre las fronteras extractivas y que por lo tanto nos están haciendo perder calidad de vida, ¿no? Y con esto dejo por acá. Esta imagen la puse porque esto se dio hace unos años atrás en el marco del Festival de Cine Ambiental que organiza Florencia Santucho, es la mujer que está a la izquierda. En el medio está Miriam Gorban, que es referenta de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y que viene luchando muchísimo contra este modelo productivo dominante vinculado con la agroindustria y con un modelo que no tiene nada que ver, digamos, con la soberanía alimentaria por la que ella pelea, y a su vez Norita Cortiñas, que bueno, no hace falta que la presente, ¿no? Pero em, me parece interesante para pensar en esto de la idea de imaginación socioecológica, bueno, cómo podemos ir haciendo distintos vínculos y relaciones entre las luchas históricas por los derechos humanos, los derechos de la naturaleza hoy en día y a su vez en vínculo con las luchas por la justicia de género, ¿no? Em, Muchas gracias. Acá dejo los contactos de la Cátedra de Ecofeminismos FESOC. A- mediante el Instagram, vamos publicando distintas actividades que realizamos. Y bueno, como para que lo tengan en cuenta por si tienen ganas de participar y bueno, de compartir otros espacios vinculados con estos temas que sintéticamente pude traer hoy al seminario. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por la exposición. No sé si hay preguntas, dudas, intervenciones, comentarios, aportes que queramos hacer. Bueno, tal vez en un toque dejar de compartir Ah, sí, pantalla. sí. Ujú. Ahí está. Espectacular.
¿Algún comentario, consulta, inquietud, crítica? Bárbara. Las consultas, sí, ¿cómo están? Pero la verdad que más que nada agradecerles el espacio y toda la data que están compartiendo porque eh, la verdad que es importantísimo que poner en diálogo las cuestiones del ecofeminismo. En mi caso justo pregunté por el chat referentes de ecofeminismo antiespecistas, porque bueno, es lo que a mí me convoca. Eh, y la verdad que nada, fue una presentación impecable. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Bárbara. Bueno, estoy viendo a Sol Altamira, que es una brigadista feminista de Córdoba. La veo en pantalla ahí, como es una de las Hola, experiencias ¿cómo que... estás? Hola. Estaba justo tratando de activar para saludarte. Acá estoy atravesada por una bronquitis o algo así en este momento, pero disfrutando ahí la exposición y el paseo que nos hiciste desde lo teórico. Me había quedado ahí pensando un poco en esto de estas imaginaciones, este planteo de las imaginaciones ecológicas, ¿no? Esta mirada desde el ecofeminismo y este atravesamiento desde este cruce entre lo académico y el recorrido territorial que estamos haciendo. No solamente Ujú. quienes estamos en brigadas, a cabo en las movidas de la defensa del monte nativo cordobés, sino también este otro atravesamiento que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Que por ahí, por estos sures, le decimos. Y bueno, nada, me resonaba esto mientras te escuchaba, ¿no? Como de alguna manera esta mirada, esta perspectiva ecofeminista, con posición en el territorio y con la sensibilidad de las pieles de quienes habitamos, permite de alguna manera, no es corrernos de lo académico, pero sí es encontrar otras maneras de enunciar las miradas y las vivencias y las construcciones de estas vidas que pretendemos, ¿no? Defender, cuidar y construir también. Entonces, me quedaba ahí un poco como con esto. Y bueno, y con el agradecimiento, Sole, que es una maravilla encontrarte en la senda. Gracias. Ahí levantaron la mano, ¿no? Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Mi nombre es José Antonio, quiero agradecerle mucho y quiero hacer un acto de sinceridad. Tenía mis prejuicios con el ecofeminismo, pero esos prejuicios fueron como eliminados ahora. Y fueron eliminados porque es una visión diferente a lo que yo estaba adaptado y por eso quiero hacerte una pregunta. Ujú. ¿Cuál es la visión que tiene el ecofeminismo respecto al metabolismo social? ¿Cuál es? ¿Cómo es Perdón, se cortó. ¿Cuál es la visión que tiene el feminismo, el ecofeminismo, Ujú. respecto o sea, al metabolismo social? Bien. Ujú. Entonces, para mí es importante porque, eh, aunque uno no lo cree, uno tiene sus prejuicios, pero tener una visión desde la otra mitad del mundo, creo que es importante, porque la otra mitad del mundo sostiene buena parte de ese mundo que uno conoce. Y entonces, por eso creo que hay lecturas que tengo que leer y hacer, y gracias a ti se me han quitado una buena cantidad de prejuicios. Así que muchísimas Bueno, qué gracias. bueno. No de nada. Eh, a, a ver, voy a hacer- hay mucho ruido ahí, así que... Ahí Ah, va. ahí va. Yo quería hacer una brevísima Sí. aclaración igual con esto de la mitad del mundo que tiene que ver con que cuando nosotros trajimos a colación la teoría del metabolismo social, también lo hicimos, ¿no? A partir, me parece, de la perspectiva que nos convidaba Nancy Fraser en torno a esta rama de la conceptualización que otorgan los ambientalismos. Y esa es una rama muy íntimamente ligada también a la teoría de la reproducción social,
que es clave en buena parte de los feminismos populares y de los feminismos en términos amplios. Entonces también ahí está bien, como me parece, o como oportuno, poder pensar en esa imbrincación, más allá de que tenemos una corriente particular dentro del movimiento feminista y dentro de la teoría ambientalista en términos amplios, que es la de los ecofeminismos. Ujú. Buenísimo, gracias Sol, porque claro, eso viene de otros encuentros, ¿no? Claro. Sí, porque justo en el primero apareció. Ujú. Claro, no, pero igual es interesante porque el ecofeminismo piensa el metabolismo sociedad-naturaleza como digamos, desde cuando se ubica dentro de la tradición de la ecología política, ¿no? Cuando pensamos en cómo se configura el metabolismo sociedad-naturaleza en nuestro momento histórico, pensamos, bueno, que en definitiva el avance del capital sobre los espacios, sobre los distintos espacios, produce una fractura en el metabolismo. Lo pensamos más bien, digamos, en concreto, cómo se configura en el espacio, bueno, como una fractura, en el sentido de que el capital necesita de esa fractura del metabolismo para poder avanzar, para poder generar su ganancia, ¿no? Que es el objetivo del capital. Y en esa línea hay muchas compañeras del ecofeminismo urbanista o del urbanismo ecofeminista, ¿no? Que vienen trabajando sobre la idea de que la división sexual del trabajo tiene su correlato en el espacio, por lo tanto, eh, la máxima expresión de la fractura del metabolismo sociedad-naturaleza son las metrópolis, son las ciudades, tal como las ciudades latinoamericanas tal como las conocemos hoy, donde existe la dinámica centro-periferia, se da de manera tal en la que los centros son los que están mayormente provistos de servicios y donde se ubican espacialmente los sectores de medios y altos ingresos, ¿no? Y las periferias están nutridas más bien de asentamientos populares, de villas y asentamientos populares. eh, en las que el valor de suelo es menor, entre otras cosas, porque es un suelo que está más altamente expuesto a riesgo de inundación por cercanía a los arroyos, a riesgo de contaminación industrial, a riesgo de em, a mayor exposición a plagas urbanas, a basurales a cielo abierto, etcétera, etcétera, con la salvedad de que en los últimos años las periferias también, hay periferias y periferias, porque también las periferias se empezaron a utilizar para la construcción de barrios privados, para la proliferación de barrios privados. Eh, y bueno, desde quienes nos identificamos con el ecofeminismo o con los urbanismos ecofeministas, bueno, pensamos esto, ¿no? Que el metabolismo sociedad-naturaleza no se juega, digamos, de manera abstracta, sino que se juega espacialmente. Quienes representan esa fractura de metabolismo sociedad-naturaleza en este momento, en mayor medida en nuestra región, son las ciudades latinoamericanas, porque se presentan estas dinámicas de desigualdad socioespacial, ¿no? Eh, y, y bueno, en definitiva, también lo que proponen las corrientes del urbanismo ecofeminista es que para planificar la ciudad hace falta poner justamente la idea de la sostenibilidad de la vida en el centro, para reconstituir esa fractura, para poder ir a contrapelo de esa fractura que es porque predomina la territorialidad del capital, ¿no? Eso es un poco y no la territorialidad de la reproducción de la vida, en vínculo con lo que decía Sol respecto de las teorías de reproducción social. Pero bueno, esto en mi materia está vinculado con una unidad específica en la que trabajamos temas urbanos y temas espaciales en concreto.
en la que recuperamos mucho de esta idea de metabolismo. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Me siento complacido. No, de nada. Y hay un texto para que consulten no me acuerdo el nombre de pila, pero es Valdivia. Si buscan urbanismo ecofeminista o urbanismo feminista Valdivia, el apellido Valdivia, van a encontrar online un texto sobre la ciudad cuidadora, ¿no? Cómo se está pensando ahora desde el ecofeminismo en las ciudades latinoamericanas. No sé si hay otras consultas, preguntas o comentarios. Ah, en el chat veo, ¿no? Sí, estaba esta pregunta, lo voy a leer para que quede en la grabación también, porque si no hay algo de la conversación que se descontextualiza, que es por la perspectiva, si entiendo bien, sobre el ecofeminismo animalista o antiespecista. Me queda un poco el interrogante, pero entiendo que Ujú. animalista. Sí, también en nuestra materia solemos dar una unidad referida al ecofeminismo antiespecista y animalista. eh, Lamentablemente no con mucha producción porque recién, bueno, incluso desde Brasil, en Brasil hay mucho más producido en relación al ecofeminismo animalista. Pero después son desarrollos muy recientes, con lo cual no hay muchos textos, pero sí te puedo recomendar algunos que tenemos como parte de nuestro programa. Eh, a ver, no quiero dejar de pasar. Ya ya les paso los textos en concreto. Acá están. Estos son algunos de los que venimos. Ay, no estoy pudiendo copiar. Disculpen. Mientras voy buscando esos textos. Hay una colega, Anaí Méndez, que está trabajando sobre los movimientos animalistas en América Latina. Les recomiendo un texto de ella sobre las luchas de los movimientos animalistas en América Latina. Em, a ver. Bueno, no sé por qué no estoy pudiendo copiar, pero en breve se los mando, ¿eh? Si no, habrá alguna posibilidad que luego yo te lo pueda mandar a vos, Sol, y vos se los acerques. Sí, no hay problema. Lo subimos al drive de la bibliografía, Perfecto. el archivo. Bien. Sí, yo para que no perdamos tiempo ahora, que por ahí. Hay más inquietudes. Una pena no tener tiempo para saber, conocer un poco
a todos sus trabajos y sus intereses, inquietudes, militancias, activismos, de todo. Me hubiera encantado. Se levantó una mano por ahí, ¿verdad? Belén. Sí, sí, no sabía si se había levantado o no. Bueno, primero gracias por la exposición, me encantó. Yo Gracias. justamente soy estudiante de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y estoy empezando a investigar sobre la rama, digamos, del ecofeminismo ligado a los antiespecismos, a los animalismos y nada, coincido plenamente en que no hay tanta producción, pero bueno, digamos, como la pionera fundamental es Carol Adams, con su libro La política sexual de la carne, y obviamente, bueno, también otros autores y otras autoras que, si bien tal vez no lo trabajan con precisión, también empiezan a pensar, con respecto a los animales como alteridades que también fueron subsumidas por el patriarcado. Lo que sí te quería preguntar, porque bueno, es como una duda o un interrogante que tengo yo y que me parece que en muchos casos se termina como reproduciendo el pensamiento que en algún punto el ecofeminismo querría criticar, que es precisamente el pensamiento que termina reproduciendo los sistemas de opresión, que es, digamos, su base binario dualista. Y vos comentaste bueno, que se puede dividir al ecofeminismo en una vertiente esencialista o en una vertiente constructivista. Y te quería preguntar si personalmente no pensás que en algún punto esa división queda un poco plana, un poco chica de cara al siglo XXI, ¿no? Sobre todo porque me parece que, no sé, pienso en pensadoras iberoamericanas, como por ejemplo Alicia Puleo, Ujú, que no casualmente es TERF, y por ejemplo también pienso en María José Binetti, que también trabaja cuestiones de ecofeminismo, que también es TERF, eh, y que en algún punto hay ahí como siempre una elección por algún lado del binario, ya sea ujú, por pensar fundamentalmente en la cuestión de la mujer ligada a la cultura o fundamentalmente pensar la cuestión de la mujer ligada a la naturaleza, ¿no? ujú. Y en ese sentido, no sé, me parece que es un tanto más complejo, eh, sobre todo pensándolo territorialmente, en nuestro caso, ¿no? Ligado a las luchas transfeministas y ligado a las luchas también, como dijiste vos, indígenas, Ujú, donde hay, digamos, hay un reparo, ¿no? Que habría que tener con respecto a cómo se entiende la naturaleza, por ejemplo, para esas comunidades, o por otro lado con respecto a la identidad de género en relación a los activismos transfeministas. Entonces, ujú, nada, te quería preguntar qué pensabas vos al respecto, habiendo investigado bastante sobre esta teoría, ujú. si no, quizás no pensás que es un tanto problemático seguir pensándolo de esa manera, y si pensás que desde el ecofeminismo, que yo creo que es un desafío en algún punto, empezar a pensarlo digamos, de una manera más híbrida. Claro. Sí, 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 entiendo todo, cada una de las cosas que fuiste diciendo, Belén. Bueno, hay todo un debate que no está tan explícito, pero que yo creo que es algo que es lo que se viene de algún modo, como discusiones vinculadas con cómo entender el ecofeminismo. Mi postura en particular es pensar en un ecotransfeminismo, en un transecofeminismo, y de algún modo, así como se pelea reivindicando la biodiversidad, también, digamos, ahí sin ninguna duda, para mí la lucha pasa
por la diversidad, las luchas de las disidencias sexuales digamos, pensándola, bueno, también existe todo un debate en relación a pensar las disidencias o las diversidades, como, bueno, hay todo un debate en relación a eso. Pero sí, sin duda, no podemos eludir que seguimos manejándonos con categorías binarias en muchos de los casos, que a su vez también lo que sucede conociendo experiencias organizativas de praxis ecofeministas, aparece que, bueno, que en muchos casos las identidades se siguen manejando con cierto binarismo y no se puede eludir eso, y tampoco soy de las que piensan que forzadamente hay que asignarles la etiqueta de la diversidad, cuando, bueno, hay grupos que se identifican como grupos de mujeres de manera tradicional, si se quiere, y bueno, digamos, y es esa la experiencia y el proceso de identificación. No me parece, no soy partidaria de tener que poner todo en una trama en la que se pierda la particularidad de cada identidad, ¿no? De poner una trama homogeneizante, ¿no? En aras de pensar justamente o de reivindicar las disidencias y las diversidades, no soy partidaria de que todo deba homogeneizarse, ¿no? Y como perder la particularidad de las experiencias identitarias, ¿no? Entonces, pero sí me parece importantísimo, importantísimo que sin ninguna duda el proyecto político ecofeminista cada vez más eh, apueste por reivindicaciones que tienen que ver con las reivindicaciones de la comunidad LGTB, sin ninguna duda. Eso, y digamos, y romper cada vez más con los binarismos, con los binarismos excluyentes y TERF, ¿no? Con una postura abiertamente TERF, como la que decís vos, que asumen una transfobia militante, ¿no? Que por supuesto estamos totalmente en contra de posturas de ese estilo. No sé si respondí la Gracias. pregunta, Belén, pero... Sí. No, quería saber porque me parece muy importante. Nada, vos que venís laburando sobre esta teoría, obviamente que ahí hay un montón de matices en relación a la militancia, o sea, obviamente las Claro. personas que quizás hacemos teoría más dura, ¿no? Desde el lado de la filosofía nos perdemos un poco esa pata más militante activista, que ahí me parece que, bueno, nada, como decías vos, con respecto, por ejemplo, al movimiento del buen vivir, ya se está incorporando también a la cuestión de las disidencias, porque por otra parte de pensar, ¿no? Esta manera dicotómica también con respecto al género es una herencia colonial. Entonces, ahí Claro. hay algo también que se les pierde un poco para mí digamos, a estas teóricas ecofeministas que por otra parte son TERF, pero también hay una reivindicación con respecto a una crítica a la colonialidad, pero bueno, hay también una crítica que se le puede hacer justamente a ese binarismo de género que, bueno, digamos, precolonización no se pensaba en los términos que lo pensó después ese patriarcado colonial, ¿no? Pero sí, claro. Muchas gracias, Soledad. No, de nada. No, a ustedes, a vos en particular por introducir el tema. Bueno, tengo que oficiar de árbitro un poco, pero tenemos que ir cerrando. O sea, estuve metiendo presión para retener un poco el Zoom, porque ya se pasó un poquito el tiempo. Así que simplemente, bueno, nada, agradecerte, Soledad, porque fue una exposición, me parece, hiper clara y ya dijeron varias cosas en torno a eso, así que no quiero repetirme demasiado y agradecerle a todos los que vinieron a la conversación, a la discusión y al momento también de interiorizarnos en torno a distintas teorías que vamos salpicando un poco a partir de todas estas instancias y que van construyendo, me parece, como un mapa, una cartografía posible de los debates contemporáneos en torno a la temática amplia de la relación entre materialismos y ecologismos.
quería como hacer un brevísimo comentario, que es el encuentro que viene, va a ser el 10 de octubre, o sea, el martes próximo, y va a ser el último que tenemos, por una modificación de los cronogramas, que va a ser un encuentro sobre la relación entre ambientalismo y política, así en términos amplios, y particularmente el caso de la corriente del ambientalismo popular. Va a venir Julián Monques, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencias Ambientales también, y va a estar charlando con nosotros. En estos días vamos a estar subiendo la bibliografía, hoy, mañana, a más tardar. Así que nada, les esperamos y volver a insistir, gracias por el espacio del convite, que siempre es muy enriquecedor. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Nos estamos viendo. Chau, chau.